Comenzamos la palabra de Dios, del Señor, el alimento que nos trae a tiempo, en 1 de Samuel capítulo 25. Comenzamos allí en el versículo 3. 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en casa de Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán, en Maón. Había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Comienza la prédica. Y aquel varón se llamaba como Nabal. Y su mujer Abigail. Digan conmigo, Abigail. Abigail. Dice la escritura, era aquella mujer de buen entendimiento. Diga conmigo, de entendimiento. Y de hermosa apariencia. Pero el hombre era ¿qué? Duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. La mujer era ¿qué? Entendida. ¿Usted sabe qué significa Abigail? ¿Quién sabe qué significa Abigail? Mi padre es alegría. Eso traduce Abigail. Mi padre es alegría. En su apariencia, porque era muy hermosa, en su carácter, ya que era humilde y sensata, reconoció que Dios estaba con David. Estamos resumiendo lo que hizo Abigail. Vio en él el príncipe de Israel, cuidó del rey que estaba huyendo, alegró a David por medio de su actuar sensato y evitó que él cometiera un grave pecado. Esta mujer, en la historia que voy a contar hoy, podemos ver la virtud que hay en una mujer. Esta es una mujer virtuosa y ya lo van a oír en la historia. Dice entonces, versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subí a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Jalel, por tanto, estos jóvenes, gracia en tus ojos, hallaron gracia en sus ojos, porque hemos venido en un buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Comienza el drama de esta historia. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. No dijeron una palabra más. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? En el principio la escritura comenzó a decirnos que este hombre tenía el corazón ¿qué? Duro. Y así hay muchos hogares donde hay mujeres virtuosas y sus esposos tienen el corazón duro. Lo que yo le voy a decir hoy no es para que lo hagan ustedes, las mujeres de acá, sino simplemente es la historia. Estamos leyendo la historia y vamos a ver la virtud que tenía Abigail. Ya se creó un conflicto. Este hombre apretó el corazón. ¿Contra quién? Contra un ungido de Dios. Y miren lo que pasa cuando hombres que no tienen el conocimiento de Dios se meten contra un ungido. Aquí en este caso también podemos ver lo que Dios hace. Sigamos la literatura. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno
su espada y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso ¿a quién? Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. ¿Él los qué? Los avergonzó. ¿Él qué? Les habló mal. Él les dijo algo que cuando David lo oyó de sus criados, David sintió que lo menospreció. David sintió una ofensa. Por eso David se arma ¿contra quién? ¿Contra quién? ¿Cómo se llama? Nabal. Pero Abigail, uno de sus criados, viene y le dice: mira lo que está sucediendo. Ahora veamos cómo reacciona una mujer sensata, virtuosa. No se escandalizó, sino que humildemente actuó en sabiduría. Esto es para alguien, para todos, para todas las damas. Dios le bendiga, buenos días. Dice la palabra, versículo, para que me sigan. 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Los pastores de David, en cierta forma, cuidaron los pastores de Nabal y cuidaron su rebaño. Pero este hombre era un ¿qué? Desagradecido. ¿Me están entendiendo? Nabal no quiso atender a David, que estaba en su zona. Veamos qué pasa con Abigail. Dice versículo 17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higo seco. Y los cargó todo en asno. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Ella no le comentó nada a su esposo. El hombre había ofendido nada menos que al ungido de Jehová. El hombre se había metido en un problema grande. Y David venía a pasar la espada sobre todos los hombres y los iba a matar a todos. Ustedes dirán en esta mañana: ¿cómo es que un ungido de Jehová se levanta en arma y va a ir a matarlos? Esto no suena lógico. Jesús dijo, o la Biblia nos enseña, que dejemos la venganza al Padre de los cielos, a Él. Pero en este momento David estaba por rey, y los reyes tienen la capacidad de tomar decisiones. Por algo Dios los inviste de rey, por algo son ungidos y por algo reciben el consejo de Dios. Este mensaje es para alguien que no entiende que cuando uno está en la posición de rey, tiene que tomar las decisiones que tenga que tomar y cortar el mal de raíz. ¿Están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Cuando eres rey, tienes una autoridad que te fue dada del cielo, porque Dios mismo es el que pone reyes y quita reyes. Te da autoridad absoluta y plena para tomar determinaciones sobre toda una nación y sobre todo un pueblo. Pero si te quedas pegado en ella, vas a tener problemas, porque van a sacar ventaja y el enemigo se va a levantar contra ti y te va a destruir. Así que si alguno de ustedes es rey, sepa que debe tomar decisiones en el momento que debe tomarlas. Que tienes libertad, condición dada del cielo para hacer, siempre y cuando camine en la justicia. El hombre Nabal estaba haciendo ¿qué? Injusto, porque eran sus criados, eran sus pastores que habían cuidado sus ovejas y a sus pastores, los pastores de Nabal. Y esto era una ofensa ¿para quién? Para David. Sigamos la literatura. Y
extraigamos del contexto el mensaje. Versículo 20. Y tomando un asno, descendió por una parte secreta del monte. O sea que conocía el terreno Abigail, Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. ¿Ve? David protegía lo que era de quién, de Nabal y quizás de otros ricos, de otros que Dios le había dado la bendición. Dice, versículo 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado, de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David. Oiga, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. Esa fue la determinación de David en ese momento. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Primero veamos la actitud de esta mujer. No le pregunta nada a nadie. Segundo, reconoce a David como rey. Reconoce que había sido ungido. Y reconoce la posición de David como tal. Hay muchas personas que no quieren reconocer la posición de otros en este tiempo. Pero en aquel entonces las personas eran cuidadosas de los ungidos o de los llamados, de aquellos que tenían llamado de Dios para servir. En este tiempo, obviamente, todo está tan descalabrado por causa de la mala doctrina, porque estamos sufriendo la mala doctrina en la iglesia. Pero realmente el hombre que es llamado de Dios y es ungido por Dios tiene autoridad sobre la tierra y sobre los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y este David tenía autoridad. Y él hablaba de esta manera porque el hombre había pagado mal por bien. Y así le pasa mucho: los que pagan mal por bien son destruidos, son cortados. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío. ¿Cuántas de ustedes, damas, le dicen a sus esposos Señor? ¿Cuántas de ustedes? Usted es la única. Usted es virtuosa. Las damas que le dicen a su esposo Señor mío. Señor, amado mío, amor mío. A ver, dime las damas, levántame las madres que están aquí que le dicen a su esposo Señor mío. Las mujeres que dicen esta palabra han entendido la voluntad y han entendido la posición que Dios les dio en la tierra. Abigail era una mujer muy, pero muy humilde y muy sabia. La humildad es la que le da la sabiduría a la mujer. Escúchenme. La humildad es la que hace que las mujeres sean sabias. Las mujeres vanidosas, las mujeres pretenciosas, las mujeres orgullosas tienen problemas, tienen delirios. Y lo que tiene que manifestarse en ella, que viene del cielo, no se manifiesta por causa de la altivez del espíritu. Nunca llamarán a su esposo mi Señor, como Sara llamaba a Abraham. Y la Biblia nos habla también en el Nuevo Testamento de que es algo de virtud cuando una dama llama a su esposo no por su nombre, sino por mi Señor. Cuando una mujer dice esto, es una mujer de reconocer. Esa mujer entiende que es lo sutil, lo sublime, porque vive dentro de la humildad. Eso no le hace diferente a ninguna mujer, sino que le permite la capacidad de ir más lejos, de alcanzar más, de profundizar más, como Abigail. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nubla la mente de una mujer que no es virtuosa?
el que viva en sus deleites, el que viva en sus pasiones, el que viva en sus propios conceptos y razonamientos, vamos a decirlo así, su orgulloso altivez de espíritu le separa de lo que Dios puso en ellas. Algo muy especial que solamente se obtiene cuando son humildes y se ubican en su posición verdadera que Dios le dio a ellas, como mujeres, como la ayuda idónea, como el vaso más frágil. Por eso es que son vulnerables, pueden ser tentadas, pueden ser manipuladas, pero hay algunas que son sagaces y astutas como las serpientes. Entonces, aquí hay una virtud cuando la mujer entiende y comprende qué es ser humilde de corazón. La mujer que entiende y aprende a ser humilde de corazón, toda la vida es tratada como una reina. Veamos el caso de Abigail. Amén. Pues por ahí uno o dos dijeron amén. Amén. Sí, mi Señor. Sí, mi Señor. Ahora empiezan todas las damas. Mi Señor, préstame tu cartera. Ya no vas a poder decir que no, porque te pusieron, te dieron la posición. A ver, las damas, denle un aplauso a Cristo. Ellas son especiales. Ahí hay que tratarlas como el vaso más frágil, porque de ellas también procede la vida. El varón no fue hecho por causa de la mujer, sino la mujer fue hecha por causa del varón. La gloria de Dios es el varón, porque Dios lo hizo a imagen y semejanza, pero la gloria del varón es la mujer. Varones, no las entiendan, solo ámalas. Jesús dijo: ama a vuestras esposas y entrégate a ellas como yo me entregué por la iglesia. Y ustedes, mujeres, amen a vuestros señores, a vuestros maridos, y respetan. Maravilloso es el Señor. Sigamos acá porque esto se está poniendo bueno. Versículo 24 dice así: y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mira qué nobleza. Yo soy el sacrificio si tú quieres. Y David contento. Yo soy el sacrificio si tú quieres. La culpa, échamela a mí. Dice esta mujer. Su humildad la llevó a tomar esta posición que no la toma cualquier persona. Si a mí me ofenden, en este caso y en este tiempo, yo creo que mi esposa sale a la pelea conmigo. Denle un aplauso a Cristo. Es una manera de decir y de ponerle un poquito de humor a esto. Mire lo que dice la palabra. Dice esto: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Mira qué sabia fue la mujer, la posición que tomó delante de David. Si me hubiesen visto a mí, las cosas fueran diferentes. Ten misericordia. Se preocupó por los que iban a morir. ¿Sí se da cuenta? Se preocupó por su vida misma. Se preocupó por muchas cosas. Si miramos el entorno de Abigail, ella pensó en todo para hacer esto. Era una mujer sensata, prudente, era una mujer virtuosa, como tal, humilde y noble de corazón. Ahora pues, Señor mío, vive Dios, vive Jehová y vive tu alma. Mire cómo habla, reconoce la posición de que era un ungido. Dice: vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Acuérdese, David iba en ese momento a matar los hombres, pero por causa de ella, él evita derramar esa sangre. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti, mi Señor. Le habló con sabiduría. Ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva, mira qué sabia, estas ofensas. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días.
¿Quién peleaba las batallas de Dios? David. David. ¿Está viendo? ¿Quiénes son los que tienen que pelear en la tierra la batalla del Padre? Sus hijos. En la antigüedad, los hombres con llamado eran los que peleaban la batalla y aniquilaban y cortaban toda la podredumbre que podía haber. Desarraigaban la tierra de toda maldad. En este caso hablemos de los filisteos. Y la historia nos cuenta que Dios usaba a estos hombres para hacer este tipo de cosas. Eran ungidos, eran llamados. David era un ungido. En el caso de Sansón era un nazareo. Era un llamado de parte de Dios para un propósito divino en la tierra. Por eso era fuerte y poderoso y su poder venía del Espíritu. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Abigail, sensata, sabia, mostró compasión por todos ellos, pero al mismo tiempo esa humildad y esa sabiduría encantan ¿a quién? A David. Veamos cuál es la situación y el desenlace de esta historia. Vamos a adelantarnos un poquito y comencemos en el versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal, he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, estaba borracho, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Mujeres, sean sensatas. Cuando su marido esté borracho, No, es que no quiero que se emborrache. es que los cristianos no se emborrachan. Ah, eso quería oír. Pero cuando su esposo esté en un estado poco, digamos así, acelerado, de molestia, no le diga nada. Exprese que le pase el enojo. O consiéntalo primero y después cuando esté bien relajado le suelta el zapatazo. Así es mejor, seguro que no van a hacer nada. Ahora mire lo que dice. El hombre estaba borracho entonces, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal. Dios mató a Nabal. Suena duro como lo estoy diciendo, pero creo que ustedes están entendiendo lo que les quiero decir. Cuando hay un propósito divino en una persona, sea mujer o sea hombre, Dios siempre va a pelear por su siervo o su sierva. Por eso es que tenemos que santificarnos cada día más. Tenemos que buscar la presencia de Dios cada día más y tener una comunión verdadera con el Señor Jesucristo. Porque si no tenemos una comunión verdadera con el Señor Jesucristo y si no logramos ser obreros aprobados, entonces, ok, aceptaste a Jesús, te bautizaste, pero tú tienes que dar la talla. La obra tuya tiene que verse. La condición tuya como siervo, como aquel que le importan las almas, como aquel que le importa el reino de los cielos, como aquel que le importa establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces esto será señal para Dios, para que de Él descienda el poder de lo alto y te guarde con su escudo, te guarde y pelee la batalla por ti, te lleve a nuevas tierras, te lleve a nuevos niveles, te muestre lo que no le muestra a hombres comunes, impíos y insensatos. Así que mis hermanos, la palabra de hoy me está mostrando que cuando tú haces justicia en tu corazón, entonces Dios está contigo. Pero no hay manera de hacer justicia si tú no guardas esto, el temor a tu Padre. Hay que guardar el temor a Dios. Hoy estamos hablando de esta sierva y veamos cómo Dios bendice a esta sierva después de todo esto. Así que Dios cortó la vida ¿de quién? De Nabal. Versículo. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado de mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail
para tomarla por su mujer, se ganó la lotería. Mire, no hay nada más que le guste a un hombre conocer una mujer virtuosa, una mujer humilde pero con sabiduría, una mujer con capacidad, no intelectual, sino con la capacidad que desciende del cielo. Aprendamos a ser como Abigail, pero para ello hay que tener una comunión con Dios. Abigail era temerosa de Dios y guardaba las ordenanzas de su padre. Sabía quién era el padre y sabía quién era David y sabía que David había sido ungido. Por eso ella actuó y fue adelante, y hasta el punto de humillación, hasta el punto de quiebre como mujer, sabiendo que tenía marido, no le importó, porque si hubiese sido otra la reacción, ¿qué hubiese pasado con Abigail? Pero Dios tenía un propósito con Abigail. Dígale al que está a su lado, Dios también tiene un propósito contigo en esta mañana. Dios te va a llevar a ser grande. Dígale al que está a su lado, dígale ahí a la hermana Cristina, Dios te va a hacer grande. A la hermana Napa Pimento, dice a Jesús que está de banda, Señor Jesús, esta vez ha sido grande. Dice, ok, míralo cómo resuelve todo esto, esta historia hermosa de Abigail. Dice, para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Qué alegría la Abigail. Ese David siempre era de buena. Ahora veamos lo que dice la palabra. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, oiga, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a otras 2 más. Ahí no es. Pero lo que quiero decirle es que la recompensa de Abigail fue algo grande. Ella no fue por eso. Ella fue porque simplemente era temerosa de Dios y quería advertir a aquel que ella reconocía como ungido, como rey de Israel. Ahora mi pregunta es, esta mujer es virtuosa porque compartía a su marido con otras. Ay, si no les gustó la predica. No. El mío yo no lo voy a compartir. Ve cómo son ustedes. Ya, pero él lo podía hacer porque era rey, pero ustedes no son reyes. Yo soy rey en mi casa. Bueno es el Señor. Ahora vámonos a la otra historia para hacer el contraste. Ya sabemos quién es Abigail. Ahora vamos a ver qué sucedió acá en el capítulo Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Qué dice la Biblia? El que se hace uno con una ramera se vuelve uno como ella. Y aquí comienza el pecado de este hombre. Primero se acuesta con una ramera. Y no hablamos mal de la mujer por esto, sino que una mujer es una mujer que está en este tipo de función, no tiene primero conocimiento de Dios. Segundo, puede ser que tenga conocimiento de Dios, pero entonces está endemoniada. Tiene espíritus de Sodomia y de Gomorra, y tiene espíritus de adulterio, y tiene legiones de demonios en ella, porque una mujer que conoce a Dios y conoce su voluntad no hace este tipo de cosas, no se entrega a la ramería, a la prostitución. Estamos hablando de la prostitución. Esos son demonios. Esos demonios hay que reprenderlos y echarlos fuera, y esas mujeres son liberadas, igual que el caso del alcoholismo, la drogadicción. Pero en este caso, este Sansón se unió con ella. Ahí comienza la tragedia de Sansón. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y echaron toda aquella noche,
acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados todos, toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Aquí comienza la historia de Sansón y Dalila en el capítulo 4, versículo 4. Después esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Cómo se llamaba? Dalila. Ok. Y vinieron a ella los príncipes de los ¿qué? De los filisteos. Y dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Veamos el carácter de Abigail y veamos el carácter de esta mujer. Estaba buscando su provecho, su propio interés. En Abigail estaba el Espíritu de Dios. En esta mujer estaba el espíritu de la serpiente, que engaña, que manipula, que tuerce la verdad. Y hay muchos hogares que no son bendecidos cuando este espíritu se manifiesta, ya sea en el varón o ya sea en la mujer. Y lo más triste es que hay hogares cristianos que conocen a Cristo, que conocen la obra de Jesús y la voluntad del Padre, y manipulan. Este espíritu es serpiente, porque el padre de toda mentira es Satanás, y está desde el principio engañando. Y esta mujer fue contratada porque no tenía escrúpulos en su corazón. Sabiendo que Sansón era fuerte y poderoso, tenía que pensar: oye, este hombre seguro viene de Dios, porque nadie puede hacer lo que él hace. ¿Sí o no? Entonces comienza el desenlace de todo esto. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Claro, ella lo estaba manipulando. ¿Con qué? Con su cuerpo. Estaba metiéndosele de una manera que pudiera entrar en su corazón para poder ¿qué? Destruirlo. Así hace el diablo. Así hizo el diablo con Eva. Hizo con Eva lo mismo para destruir el plan de Dios. Porque dice en el principio de las Escrituras que fuimos hechos a imagen y semejanza, y que teníamos que sabiduría en todas las cosas. Pero el diablo, Abalón, Pitón, el maligno, como lo quiera llamar, es el mismo, Azazel, desde el principio ha mentido. Por causa de su rebelión fue expulsado. Y aún aunque usted no lo pueda ver, aunque Jesucristo vino y derramó su sangre en el madero de la cruz y la iglesia está sobre él, él sigue acechando. ¿Por qué? Porque él influye el pensamiento y la intención y el corazón de las mujeres, porque son más débiles, también de los hombres. Pero para hacer caer los hombres usa siempre una mujer. Cuando los hombres están muy firmes y muy santurrones, muy bien parados en la posición que tiene que estar, el diablo va a usar una mujer para hacerle caer. Porque el diablo no puede enfrentar a un hombre que está llamado para hacer lo que tiene que hacer de parte de Dios. Es imposible. Pero el diablo usa una mujer, usa la ayuda idónea, usa el vaso más frágil, lo cual puede penetrar en sus intenciones, en sus deseos, en sus delirios, en sus pasiones, para hacerlo caer, para hacerlo desviar de su camino, el cual Dios le entregó. Ahora veamos, no estoy diciendo que las mujeres son lo peor, no. Estoy diciendo que una mujer que no se santifica, una mujer que vive apartada de Dios, es usada por Satanás, es usada por el mismo diablo, por las fuerzas oscuras que suprimen los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la diferencia entre una mujer virtuosa y una mujer que está fuera de una condición como la que tenía Abigail.
Esto se traduce como una mujer que no conoce a Dios, o que puede conocer a Dios, pero que por rebelión se levanta contra Él. Así que no hay diferencia entre estas dos cosas. La mujer determina como el hombre determina. Lo único que Dios no puede hacer en la vida de un hombre o una mujer es tomar su corazón, porque nos dio libertad. Libertad para determinar nuestro destino. Y solamente Dios puede morar en la vida de un hombre, de una mujer, cuando la mujer y el hombre abren su corazón y Él puede tomar ese corazón. Y viene el nacimiento de nuevo, viene el espíritu de adopción y viene el espíritu de vida sobre esa persona. Entonces Dios de espíritu a espíritu le lleva a toda verdad y a toda justicia. Pero si las personas no buscan a Dios, obviamente serán manipuladas por el devorador. Sigamos la palabra, versículo 7. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén en juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él respondió: él rompió los mimbres. Se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de la fuerza. Pero mira que un hombre, cuando está encantado, Dalila encanta a Sansón, porque se repite lo mismo en varias ocasiones. ¡Hey, Sansón, los filisteos contra ti! Sansón, los filisteos contra ti. Y él se levantaba y hacía todo. Él le daba el secreto, ella hacía lo que tenía que hacer, pero no pasaba nada. Pero era algo poderoso que tenía esta mujer. Las mujeres tienen algo poderoso. Cuando lo saben usar sabiamente, es para honra y para bendición. Cuando lo usan mal, entonces para vergüenza y desgracia. Veamos qué pasa entonces en el siguiente capítulo. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado. Sansón era un nazareo, venía de Dios. Un ángel habló acerca de él, así como también de Jesús. Él no tenía que decir mentiras, pero ya había caído en la manipulación. El abrirle la puerta al enemigo y meterse con una ramera, ya rompía con todo aquello que el hombre de Dios debe abstenerse de hacer. Y mira lo que dice: y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con ruedas nuevas, con cuerdas nuevas, necesito mi lente, que no hayan usado, y me debilitare, y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él les rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo otra vez a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Usted imagínese todo lo que haría Dalila para poder convencer a Sansón. Yo creo que no salía del regazo, del medio del regazo de Dalila, para poder convencer ese corazón que no podía soltar ese gran secreto que solamente estaba guardado en su familia. Ahora mire lo que dice, versículo 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Nuevamente le dice lo mismo: descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y entonces le dijo: si tejieres 7 querejas de mi cabeza con la tela y las asegurare con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya que me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Esto es tremendo. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Mire lo que puede hacer una mujer. Un hombre
que su poder consistía en el Espíritu de Dios, en la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cómo usaba el diablo a esta mujer? ¿Para qué? Para quebrar su alma, para reducir su alma a una mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. ¿Era un qué? Un semidios. ¿Están oyendo? Igual que Jesús, un semidios. El que no lo sabía, sépalo hoy. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahora escuchen. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar otra vez ¿a quién? A los principales de los filisteos, diciendo: venid, esta vez sí, estamos listos, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. ¿Por qué lo hizo? Por avaricia. La raíz de todos los males. ¿Y qué es lo que destruye una mujer? ¿Qué destruye una mujer? Cuando las mujeres ostentan y ostentan y ostentan, quieren más y no son conformes con nada. Eso les destruye, les aparta de Dios. Pero lo más tremendo que quiero decirle a las damas hoy en esta mañana: la mujer sabia edifica su casa y la necia lo destruye. Haga como dice su Señor. Total es la responsabilidad de Él, para que te amen más, para que te sientas más complacida, pero no vayas en contra, a menos de que vaya a perjudicarte tu vida, tu familia. Pero si eres sensata y eres sabia, entonces edifica tu casa con tu marido, porque donde hay un yugo desigual, uno ala en una dirección y el otro ala en otro extremo, hasta el punto que el yugo se rompe y viene una gran destrucción para ese hogar, esa familia. Es necesario que los dos yugos tengan un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo parecer, y vayan en una misma dirección. Que sean cómplices, más que esposos, sean amigos. Más que marido y mujer, sean cómplices. En un solo pensamiento, en una sola intención, buscando la meta. Las siete guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron ¿qué? Los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Las piedras de molino era una plancha grande con un eje en el centro y una rueda que él tenía que ir para ir moliendo el trigo en ese tiempo, y el maíz o lo que fuese. Así que dura condena para este hombre por haber revelado el secreto de Dios. Dice entonces, si leemos el pedacito de la muerte de Sansón, sabemos cómo muere Sansón y cómo destruye, ¿verdad? ¿Saben? ¿Lo termino o lo dejamos hasta aquí? Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Esto eran los filisteos. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llama a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Pero resulta ser que había pasado el tiempo y el cabello había crecido en Sansón. Pero no es tanto el cabello, sino que él, cuando estaba en el molino, pasando por ese desierto que solamente daba vueltas en un círculo porque estaba atado de un eje como un asno,
Se arrepintió, volvió su corazón nuevamente a Él. Lo más tremendo es que logró entrar nuevamente en su presencia y le dijo: dame la oportunidad, Señor, que si me das la oportunidad, esta vez yo no te voy a avergonzar y voy a cumplir con lo que me pediste. Porque Dios tiene un propósito con cada hombre y con cada mujer. Créame, en esta mañana puedo asegurarles esto. Dios es real, Él existe. Los que hemos tenido una experiencia previa a la muerte, los que hemos estado fuera del cuerpo, en el espíritu, no lo sé, lo sabe Dios, pero que fuimos llevados a lugares celestiales y a los cuales se nos ha manifestado el Señor Jesús, a los cuales nos ha dado visión y revelación, sabemos que el Señor Jesús es real. Y este hombre, después de tenerlo todo, le he quitado todo, pero al mismo tiempo se arrepiente de su error, porque él fue mandado para hacer algo, tenía un propósito de Dios para los hombres en la tierra y se desvió completamente. Aquí cae Sansón. ¿Quién lo hace caer? Una mujer también lo puede hacer levantar. Lamentablemente el enemigo siempre está al acecho y él conoce los planes de Dios también. Así que uno tiene que tener discernimiento y buscar a Dios en espíritu y en verdad para poder conocer la voluntad de Dios en nuestro corazón, para que el Espíritu de Dios nos hable a través del hacer como el querer, para que se active el denuedo espiritual en nosotros. Pero solo lo vamos a lograr cuando entramos en una verdadera comunión con Dios. Ahora mire lo que dice después de esto. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí en el piso alto, y habían 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escenario de Sansón. Era la burla de los filisteos. Él se apartó de su propósito, pero a la final quiero que entiendan algo. Habiéndose apartado, su vida fue guardada, aunque estaba ciego y maltratado, a la final cumple con el propósito. ¿Qué te estoy diciendo esta mañana? Que tú vas a cumplir el propósito que Dios te dio. Quieras o no quieras, te salgas del camino o no te salgas, Dios hará el momento nuevo para que vuelvas a Él y termines tu obra. Porque el que comenzó la obra se va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Vamos a aprender a ser princesas y príncipes del reino de los cielos aquí en la tierra. Vamos a vivir como pueblo del reino en la tierra y vamos a hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que prosperemos como naciones, como pueblo, para que Dios nos añada todo lo que nos está haciendo falta y para que vivamos reposadamente en Él, pero sobre todo, como dice el Señor Jesucristo, vivamos en su plenitud. Amén. Para eso tenemos que aplicar Efesios 4:12, para que todos mediante el conocimiento de la fe seamos varones y varonas perfectos y alcancemos la estatura y la plenitud de Cristo. Cristo quiere que vivamos plenamente reposados en Él, espiritualmente, que nuestros sentidos ya no sean sentidos para las cosas que están allá afuera, para la distracción del mundo, sino que nuestros sentidos sean activados espiritualmente para poder comprobar la verdadera obra de Dios, la voluntad de Dios, su presencia y la obra que Él demanda de cada uno de nosotros. No es de otra manera, mis hermanos. Esto no es de superpoderes ni nada de estas cosas. Tú quieres que los dones y los talentos sean despertados en ti, ya tienes dones y talentos. Pero si quieres que sean despertados en ti, venga la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo que está sobre nosotros, escuchen bien, que le fue regalado a la iglesia, para que en el cual la iglesia pueda hacer toda obra según la voluntad de Dios y que agrada a Dios. Porque Jesucristo fue el regalo para el mundo, para que el mundo fuera salvo por Él. Pero aquí hay muchas iglesias que cometen el error, y Jesucristo es el jefe de las operaciones, ciertamente, pero quien ejecuta la operación, quien hace la operación es el Espíritu Santo. A Él fue quien dejó Jesucristo. Así que la iglesia tiene que estar llena de su presencia, del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, adoramos al Padre en el nombre de Jesús y estamos en la presencia del Espíritu Santo. Cuando sabemos manejar bien esto, la iglesia se hace poderosa. Hay bendición para todos los que se congregan. Hay bendición y podemos extendernos, ensancharnos. Y el propósito de Dios se sigue cumpliendo en cada hombre y en cada mujer. Ahora veamos lo que termina en la obra de Sansón. Vemos una mujer virtuosa como Abigail, pero también vemos una mujer
¿Cuál es el verbo, el significativo de esta mujer? Sagaz como una serpiente. ¿Ve el extremo de la virtud? Es, o sea, lo contrario a la virtud, ¿qué sería? Sagacidad. ¿Qué más? La deshonra. Deshonra. ¿Qué más? Malicia. Avaricia, porque lo hizo por dinero. Perversión. Una cosa es la virtud y otra cosa es la perversión. Son los dos extremos completamente, los podemos ver en estas dos historias, en estas dos obras. Y fueron reales. Escúchenme, esto es historia real. Esto no es un cuento de hadas. Ahora mire lo que dice. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Dios, escuchen esto, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Ahora escuche. Él sabía cuál era su propósito. Tenía que destruir los filisteos. Y no lo hizo porque se desvió. Pero al final Dios le concede: dame tu fuerza nuevamente y yo termino con esto ahora. Si no se hubiese desviado, quizás hubiera estado vivo. Pero el precio de levantar su honra y de honrar a su padre, para lo cual lo llamó, también fue la muerte. Así que no nos equivoquemos, mis hermanos. Servimos a un Dios de luz, a un Dios de gloria. Servimos a un Dios de la verdad y de la justicia. Dios poderoso. Un Dios poderoso. Oh, people. Ese aplauso sea para ti. ¿Lo están entendiendo? Ahora mire lo que dice la palabra. Asió luego Sansón las columnas de en medio sobre las que descansaba la casa. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida en sus batallas. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Escúchame. ¿Para quién Dios estaba haciendo esto? Para su pueblo. Si vemos a Adán y si vemos a Jesús, ¿para quién Dios hizo todo esto? Para su pueblo. Se sigue cumpliendo lo mismo. ¿Para qué Dios te llamó a ti? Para servir a su pueblo. Así que nuestro propósito no está muy lejos del propósito de estos hombres. Así que, mis hermanos, yo solamente quiero decirles esta mañana que Dios tiene un propósito contigo. Amén. Contigo, mujer, y contigo, hombre. Dígale al que está a su lado: Dios tiene un propósito contigo. No abandonemos el propósito. Permanezcamos en él hasta el final. Porque al final Dios va a pelear por ti y te va a dar la victoria. Ese aplauso sea por Jesucristo. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quiero darte honra, gloria y gracia en esta hora, Señor, esta palabra que vino del cielo, Señor, porque es tu palabra, Señor, nos ha enseñado que hay un propósito final. Y ese propósito se cumple, queramos o no queramos, porque ya tú pusiste el dedo sobre cada uno de nosotros y tú te perfeccionarás. A nosotros basta no solamente tu gracia, porque tú te perfeccionarás en nuestra debilidad. Así que es natural que el hombre tropiece, pero que vuelva a levantarse contigo, Señor. Guarda esta palabra, Espíritu Santo, sobre la mente y el corazón de mis hermanos. Que esta palabra sea de ayuda y de crecimiento y de avance espiritual sobre la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Les recuerdo que Cristo Jesús está viniendo y que tenemos que preparar nuestras vestiduras. El que no sea bautizado, arrepiéntese y bautícese para que reciba el espíritu de adopción, para que esté como tiene que estar, con las lámparas encendidas para cuando venga el Señor Jesucristo. Por favor, Emanuel, te damos gracias, Padre de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.